Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi querido espectador, solo quería recordar que esta historia no es mía, link del creador y de la historia en la descripción. Jajaja. Cogí, eso fue terrible. El trauma que le causaste a Well debe ser enorme. De vuelta en Teyvat, Lumine escuchó a Koji contar lo sucedido. Se rió tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. No es de extrañar que Welt entrara en pánico. Si el sustentador de los principios celestiales apareciera de repente ante ella, ella también lo haría. Después de todo, ser aplastado una vez deja cicatrices que no sanan fácilmente. Pero ese Welt, siento que lo he visto antes. Lumine se frotó la barbilla, pensativa. Koji parpadeó. ¿Podría ser que Lumine hubiera viajado antes por un mundo Onkai? Pero como Welt no la reconoció, debió de estar en algún mundo burbuja. Había muchos vinculados a Onkai. De regreso en las llanuras de Gili, Gizon llevaba un sombrero y construía diligentemente. Koji vio a una mujer con gafas rojas de media montura y exclamó: ¿Esa mujer? Grosera. ¿Qué mujer? Xianyun respondió instintivamente. Jeje, Xianyun, este es quien resucitó a Gizon, dijo Pinguer con una sonrisa. Ah, eres tú. Gracias, dijo Xianyun con sinceridad. Los adeptos tenían profundos vínculos con Gizon. Al verla con vida de nuevo, Xianyun no pudo ocultar su alegría. Eres Liu Yun el Adeptus, ¿verdad? Koji asintió. Su atuendo daba la impresión de ser una profesora de literatura. Con razón era la maestra de Ganyu y Shene. Tenía buen gusto. Me sorprende que me hayas reconocido en forma humana, dijo Xianyun. Normalmente aparecía como una grulla. Solo viejos amigos la habían visto con apariencia humana. Por supuesto. Incluso conocimos a Ganyu antes, dijo Koji. ¿Has conocido a Ganyu? Entonces ese es el destino. ¿Quieres que te cuente historias de mis dos discípulos cuando eran pequeños? Xianyun se animó. Maestro. Apareció una mujer distante, de cabello blanco, sosteniendo una flor blanca y mordisqueándola. Al escuchar a su maestro a punto de revelarle historias de su infancia, incluso su calma gélida se quebró en intenciones asesinas. Ahora asesina. Xianyun se quedó paralizada. Sintió claramente la intención de su discípulo y guardó silencio. Pinguer rió entre dientes con impotencia. Después de todos estos años, Xianyun no había cambiado. Este es mi discípulo, Shene, dijo Xianyun dócilmente. Saludos. Soy Shene. Su voz era monótona, sin emoción. Por cierto, ¿qué haces aquí, señora Liu Yun? Preguntó Lumine con curiosidad. Llámame Xianyun. Pinguer me encontró. De lo contrario, no sabría que Gizon ha regresado, murmuró Xianyun. ¿Se lo dijiste? Koji miró a Pinguer. Sí. Solo ella, confirmó Pinguer. No te preocupes. Si es un plan de Rex Lapis, no hablaré de ello. Pero confía demasiado en los mortales. Xianyun frunció el ceño. Un país sin la protección de un dios. Si fuera atacado por un enemigo de nivel divino, podría resistir. Ella había visto lo que significaba la muerte divina. Si Morax realmente muriera, el propio puerto de Liyue podría ser aniquilado instantáneamente. Aún así, si fue su voluntad, debe haber un propósito. Xianyun, los mortales tienen un potencial infinito. ¿Recuerda el milenio de la guerra de los arcontes?, dijo Pinguer en voz baja. Xianyun hizo una pausa. Cierto. El Miyelit había sido formidable entonces. Las formaciones de Miyelit podrían enfrentarse a los dioses. Eran fuertes, pero los Miyelit de hoy no son iguales, dijo Xianyun. Sí. El linaje se rompió. Casi todos perecieron. Ya no es tiempo de guerra, suspiró Pinguer. Si Morax quisiera, podría reconstruirlos. Pero la época era diferente. Vivía en semiretiro, apareciendo solo en el rito del descenso. Xianyun, una pregunta. El atuendo de Shene, la parte superior se parece mucho al de Ganyu, ¿no? Preguntó Koji. Lumine pensó. Era cierto. Xianyun vaciló, sin saber qué decir. Ustedes dos, vengan a ayudarme. Gizon se giró, con su bonito rostro manchado de polvo. Sus hermanas charlando mientras ella trabajaba la molestaban. Entendido, Gizon. Pinguer y Xianyun sonrieron y se unieron. Que dos adeptos y un dios te ayuden a construir, Koji, ¿no es glorioso? Bromeó Lumine. Ni siquiera los Kipsing disfrutaban de tal lujo. ¿Y no vivirás aquí? Claro que sí. Somos amigos. No hace falta ser educado. Lumine dijo sin vergüenza. Eres una hermana muy mala, murmuró Koji. Éter. Estoy de acuerdo. ¿Está sabroso? Paimon le preguntó a Shene mientras la observaba comer flores Kingxin. Shene negó con la cabeza. No.
Huele ligeramente dulce, pero después de unas cuantas, solo quedan amargor, acidez y astringencia. Shene, déjanos llevarte a comer al puerto de Liyue, ofreció Lumine. Ahora era rica. Al ver a Shene comer flores, supuso que le faltaba buena comida. Las comidas mundanas son deliciosas, pero entrenó en las montañas. Deleitarse con los sabores dificulta la cultivación, respondió Shene con calma. Shene, come lo que quieras. No lo pienses demasiado. Incluso a mí me encanta un plato de estofado de Adeptus. Dijo Xianyun. Shene no podía quedarse en la naturaleza para siempre. Pero le preocupaba. Con la personalidad de Shene, los asuntos mundanos podrían causar conflictos. Si se le provoca, Shene podría reaccionar con facilidad. Al tratar con la gente, Shene era menos capaz que Ganyu. Xianyun, ¿este niño es tu discípulo? Preguntó Gizon con curiosidad. Tan etérea, Shene parecía más un adepto que los propios adeptos, especialmente con su cabello blanco. Sí. La afinidad de Shene es excelente. Pero al vivir tanto tiempo en las montañas conmigo, sabe poco del mundo mortal. Xianyun suspiró. A decir verdad, ella misma había ignorado el mundo mortal durante años. No era la persona indicada para enseñar tales cosas. Había pensado confiarle Shene a Ganyu. Con sus años en el puerto de Liyue, Ganyu sin duda sabía cómo guiar a la gente. Shene, ¿qué tal está? ¿Está rico? Lumine sacó un poco de carne de mora. La habían comprado antes y la habían guardado en el espacio de Koji, aún caliente. Delicioso, pero debería probarlo ligeramente. Shene frunció los labios. Una fina capa de aceite los hacía brillar tentadoramente. Lumine se lamió los labios. Solo mirarlos le daba hambre. Shene, ¿solo comerás eso? Koji sacó más platos, todas especialidades de Liyue. La fragancia llenó el aire. Lumine y Paimon no pudieron resistirse y la devoraron con avidez. No debo comer demasiado. Shene dudó. El aroma la tentaba, pero los excesos durante el entrenamiento la perseguirían más tarde. Tomaría tiempo dominar esos antojos. Shene, come con nosotros. Gizon, descansa también, llamó Koji. Gizon dejó a un lado sus herramientas y se sentó. Aún no había probado la comida de esa época. El arte culinario humano es verdaderamente maravilloso. El dios de la estufa, Makosus, lo transmitió de generación en generación, y surgieron innumerables estilos. ¿Esta es la comida del restaurante Wanmin? Pinguer reconoció el sabor. Sí, obra del maestro Mao. Koji asintió. Jeje, la comida de mi discípulo es aún mejor. Xiangling suele recorrer la naturaleza buscando ingredientes, dijo Pinguer con una sonrisa. Si no recuerdo mal, Xiangling es mortal. ¿Ustedes, adeptos, pueden sus enseñanzas dar a los mortales una esperanza de vida como la suya? Xianyun y Pinguer guardaron silencio. Shene y Xiangling eran mortales. Incluso dotados, sus vidas solo se prolongarían un poco más, no como los adeptos longevos. Fue una diferencia en el nivel de vida. A menos que ascendieran como dioses, pero en la historia, la ascensión mortal era extremadamente rara. Cuando la vida de sus discípulos terminó, solo pudieron llorar en silencio. Maestro, no se preocupe. La vida y la muerte están predestinadas, aceptó Shene con calma. Jeje, sí. Estaba pensando demasiado. Xianyun sonrió burlándose de sí misma. Al regresar al puerto de Liyue, Shene fue empujada por Xianyun, quien le pidió al grupo de Koji que la ayudara a aprender la vida mortal. Shene, ¿quieres conocer a tu hermana mayor Ganyu? ¿Hermana mayor? Shene pensó. Nunca la había conocido, solo había oído hablar de ella por Liuyun, el Adeptus. Puedo. Ella asintió. Trajeron a Shene a Ganyu. Siempre confiable, Ganyu trabajó incansablemente mientras Kixin iba y venía. Sin ella, se derrumbarían. Su oficina estaba repleta de documentos. Entonces, ¿eres mi junior? Ganyu miró a Shene. Debido a su trabajo, nunca la había visto antes. Hola, hermana mayor. Shene inclinó la cabeza. Al oír su voz, la expresión de Ganyu se contrajo. Sonaba casi como la de Liuyun, el Adeptus. Si no fuera por el aura diferente, pensaría que era la forma humana de su amo. Koji entendió la mirada. La misma actriz de doblaje explicó el parecido. ¿Cómo está el maestro Liuyun últimamente? Ganyu preguntó. El trabajo le había impedido visitarlo. La maestra está bien. Estudia mecanismos extraños. También me contó sobre tu infancia. Para. No lo hagas. Ganyu se sonrojó. Lo sabía. El maestro siempre contaba esas historias vergonzosas. Cuéntanos. Me encantan estos chismes. Los ojos de Lumine se iluminaron. Viajero, muestra respeto. La mirada de Ganyu se volvió aguda. Lumine lo sintió.
Una intención asesina pura, no fuerte, pero penetrante. Ella se rió nerviosamente y cerró la boca. Pero más tarde podría preguntarle a Shene, o mejor aún, a Xianyun. «Shene, ¿tienes mora?», preguntó Ganyu. Shene negó con la cabeza. Ganyu se levantó, tomó un cofre del estante y se lo entregó. Era insignificante comparado con su tesoro. «Toma, gástalo. Si no te alcanza, pregúntame». Ella casi no usaba dinero. Dárselo a su subordinado era natural. «Yo también quiero una hermana mayor y rica», Lumine suspiró. «Lumine, tú no tienes uno, pero me tienes a mí. ¿No gastas mi mora?». Koji estaba exasperado. Sin él, Lumine estaría recibiendo encargos sin parar. Cierto. Lumine asintió solemnemente. Paimon comía demasiado. Sin Koji, estarían en la ruina. Para Lumine, como reina de Koji, gastar su mora era algo natural. «Viajero, por favor, cuida de mi joven». «Estoy demasiado ocupado para enseñarle los alrededores», se disculpó Ganyu. «No te preocupes». En el puerto de Liyue, pocos podrían hacerle daño a Shene, dijo Koji con extrañeza. Podía parecer delicada, pero su fuerza era inmensa. Ni siquiera Noelle, la doncella Geo, podía igualarla. Un puñetazo de Shene podía derribar a un joven. «Por cierto, Ganyu, ¿cuánto tiempo llevas sin descansar?», dudó. Como Adeptus medio Kylin, su cuerpo estaba más allá de los límites mortales. En pocas palabras, había nacido para ser adicta al trabajo. En Teyvat, nadie superó a Ganyu. Sin ella, los sistemas de Liyue se paralizarían. Si ella se fuera, Ningguang necesitaría un ejército para reemplazarla. «Descanso un poco cada día», dijo Ganyu. Durante la temporada del rito del descenso, su carga de trabajo aumentó, pero estaba acostumbrada. «Parece que ni siquiera Jin es tan malo como tú», dijo Lumine con sinceridad. «Jin es humana. Ganyu es medio adepto». «Si Jin tuviera el cuerpo de Ganyu, la superaría», murmuró Koji. Cada nación tenía su adicto al trabajo. Gracias a ellos, los dioses podían relajarse. «Hermana mayor, descansa. El maestro me dijo que trabaja sin descanso». «Está bien, lo entiendo». Ganyu asintió. Después del rito del descenso, tal vez tomaría un verdadero descanso. «Zhongli, Benti, ustedes dos están arruinando la funeraria Wangsen con sus cuentas». Dentro de la funeraria Wangsen, la jefa Utao fulminó con la mirada con sus pupilas en forma de ciruela y rugió. Su ira la ardía. Zhongli ya era un lujo. Ahora Benti también controlaba sus gastos. Zhongli compraba antigüedades. Benti compraba vino fino. ¿Qué mérito tiene la funeraria al acoger a estos dos talentos ocultos como consultores invitados? Cada factura acababa en el libro de cuentas de Wangsen. «Dos señores, en efecto. Tú, borracho. Eres un nativo de Mondstadt que se aprovecha de Liyue». «Vuelve a Mondstadt», dijo Zhongli con tono ligero. «Viejo, tú gastas más que yo», replicó Benti. En comparación con las antigüedades de Zhongli, los vinos de Benti eran triviales. «Fuera. Si son consultores invitados, busquen trabajo». Utao señaló la puerta y gritó. Zhongli y Benti intercambiaron miradas y abandonaron Wangsen. En el mundo mortal, solo Utao se atrevía a regañar así a los dioses Anemo y Geo. ¿Por eso estaban organizando funerales? Koji miró al vagabundo de Liyue y al borracho de Mondstadt y torció el ojo. Esperaba vivir mucho tiempo. Los servicios funerarios le eran irrelevantes. Aquellos dos eran del tipo que ofrecían servicios a sus conocidos. «Benti, por favor haz algo útil», suspiró Eula. Su dios Anemo se había reducido a un simple vendedor. Como habitante de Mondstadt, se sentía avergonzada. Afuera, Benti prefería que la llamaran con naturalidad, no Barbatos-sama ni Anemo-sama. Benti sonrió con picardía. ¿Es el señor Zhongli un adepto? Shene percibió el aura extraordinaria de Zhongli. Aunque poseía cierta experiencia, no lo recordaba. Más o menos. Zhongli asintió. De hecho, era un adeptus de adepti. Que Shene hubiera bajado de las montañas le parecía lógico. El cordón rojo guardián había controlado su temperamento. Sin él, podría haber perdido el control. Sin embargo, el cordón también adormecía sus emociones, convirtiéndolas en algo más distante que los adeptos. Durante la larga soledad en las montañas y los campos, carecía de sentido común y de don de gentes. Zhongli, tengo una pregunta. Ganyu lleva miles de años trabajando. ¿No te da vergüenza?, preguntó Koji de repente. Ganyu había trabajado desde la fundación de Liyue. Habían pasado miles de años. Generaciones de secretarios Gipsim habían ido y venido. El joven ahora llamado Ganyu Neesan fácilmente podría ser su nieto por su apariencia. Zhongli guardó silencio, pensativo. En efecto, miles de años.
Ganyu había servido como secretario Kipsing durante siglos. Dios mío, viejo, ¿es Liyue un estado podrido? Venti no bromeaba. Trabajar durante milenios sonaba absurdo. Incluso un año así lo destrozaría. Un trabajo extra tan incesante hizo que Venti sintiera envidia de alguna manera. Hablaré con Ganyu, dijo Zhongli con impotencia. Pero él la conocía. Aunque se lo dijeran, probablemente no descansaría. 3000 años de hábito se habían vuelto naturales. El trabajo de Ganyu provenía de su contrato con el Arconte Geo. Si Ganyu se retirara, el Kipsing estaría en problemas, rió Koji. La carga de trabajo era tal que incluso Kekin, un adicto al trabajo, perdía el conocimiento. Las tareas de Ganyu no podían ser atendidas por unos pocos mortales. Eso tiene solución. Dividan las tareas de Ganyu y recluten reemplazos, sugirió Zhongli. Reemplazar a Ganyu con una sola persona era imposible. Creo que lo entiendo. Me reviviste, así que debería llamarte mi benefactor. Himeko miró a Koji. Ya lo había explicado todo. Llámame Koji Aotian si quieres. Revivirte fue en parte una coincidencia. Tenías consciencia residual en ese fragmento. Koji tocó el fragmento de la espada del descenso. Aunque tenue, aún emitía un rastro cálido. La espada del descenso Himeko la reconoció. Había blandido esa espada en batalla contra el Eruscher del vacío. Al final, logró inyectar la lanza asesina de dioses en el cuerpo del Eruscher. Antes de perder el conocimiento, supo que había funcionado. ¿Puedo regresar?, preguntó Himeko con curiosidad. A ella no le importaba quedarse en Teyvat, pero quería ver a sus estudiantes como Teresa y despedirse como es debido. Iremos a tu mundo más tarde. Por ahora, disfruta de tu jubilación, Murata Himeko. Koji sonrió. Jubilarse suena bien. Gracias, Koji. Himeko sonrió levemente. ¿Hay vino?, preguntó ella. Himeko se sentía bien en este cuerpo, sin enfermedades ni dolor. Antes bebía para calmar el dolor. Ahora solo quería el sabor. Por supuesto. Koji sacó una jarra de vino de diente de león. Le sirvió a Himeko el mejor. La preciada bebida de Venti se encuentra entre las mejores de Teyvat. Excelente vino. Los ojos de Himeko brillaron. El aroma superaba a cualquier otro que hubiera probado. Como viento y libertad. Tú, Koji, estás usando mi vino para invitar a todos. Una ráfaga anunció la llegada de Venti. Miró a Koji, disgustado. Wendy. Himeko parpadeó y recordó a otra chica con un destino trágico. Himeko, te equivocas. Este es Venti, se rió Koji. ¿Me parezco a alguien que conoces?, preguntó Venti con ligereza. Lo siento. Me confundí contigo. ¿Te pareces a ella? Se llamaba Wendy. Era una chica estupenda. Se disculpó Himeko. Al percibirlo con cuidado, Himeko confirmó que no era la misma persona, pero sintió que podía hacerse amiga de Wendy. Cuéntame algo de esa chica algún día, pidió. Claro. ¿Te gusta el vino? ¿Y tú? Venti sonrió. Vamos. Dos borrachos se encontraron y al poco rato estaban charlando. Tras compartir una ronda de tragos, se habían convertido en compañeros de copas. Koji torció la comisura de la boca. De una jarra entera de vino de diente de león, Venti se había bebido 2/3, mientras que Himeko había terminado el tercio restante. Era evidente que Venti pretendía recuperar su propio vino. Hipo. Himeko, sí que aguantas el alcohol. Deberías venir a Mond algún día. Hay de todo. Diona prepara los cócteles más deliciosos, pero hay demasiados gatos. Venti extendió la invitación. Las bebidas que preparaba Diona eran excelentes, pero como Venti era alérgico al pelo de gato, estaba prácticamente destinado a no probarlas nunca. Está bien, lo esperaré con ansias. ¿Tú también aguantas bien la bebida, Venti? Koji, ¿por qué el poder elemental aquí en Teyvat se siente más débil que la energía Honkai?, preguntó Himeko, desconcertada. No es inútil, pero su fuerza no se puede comparar con la energía Honkai. Hay un dicho. La energía Honkai puede hacer cualquier cosa, el poder elemental no puede hacer nada, dijo Koji con una sonrisa. Esto incluso había sido probado en campo por Kekin. Se garantizó su autenticidad. En comparación con la energía Honkai, el poder elemental realmente era de un nivel inferior, como algo que encontrarías al costado del camino. Es una forma interesante de decirlo. Pero el poder elemental no tiene la cualidad corrosiva de la energía Honkai, dijo Himeko corriendo. Ella misma había experimentado la erosión de la energía Honkai. Era un tormento peor que la muerte, un dolor insoportable, solo apaciguado por el alcohol. Las personas con estigmas naturales eran extremadamente raras y los artificiales tenían efectos secundarios devastadores. Koji, ¿qué tal si salimos con una One-san? Himeko sonrió levemente.
Habiendo muerto una vez sin remordimientos, había decidido no volver a hacerlo. Cuando una hermana mayor como ella se atrevía a hacerlo, lo hacía sin reservas. Espera un momento, llegué primero. Tía, ¿has oído hablar de primero en llegar, primero en ser atendido? Al principio, Lumine no le prestó mucha atención, pero al seguir escuchando, se dio cuenta de que algo andaba mal. Se le estaba adelantando. Ni hablar. ¿A quién llamas tía? Las venas se hincharon en la frente de Himeko. Esa palabra le hizo pensar en cierto estudiante idiota de pelo blanco suyo, y su presión arterial se disparó. Ella ya tenía 30 y tantos años, pero no parecía vieja en lo más mínimo. En cambio, irradiaba un encanto maduro. Esta chica de cabello amarillo ni siquiera estaba completamente desarrollada todavía. Himeko cruzó los brazos sobre el pecho y miró el pecho de Lumine, soltando una pequeña risa burlona. El pecho de Lumine, del tamaño de un slime, estaba perfectamente equilibrado, pero jamás podría compararse con el de Himeko. Ni siquiera en la misma escala. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Lumine fulminó con la mirada a Himeko. ¿Y qué si el suyo era grande? Era pura grasa. El mío es la auténtica perfección, un tamaño que cabe perfectamente en una mano. Koji dejó la olla serenite. Que esos dos discutan a su propio ritmo. En la funeraria Wangsen, Utao observaba los últimos relatos, frunciendo el ceño como una niña agobiada por los problemas. ¿Zhongli y Venti no están? No. No sé a dónde se han ido. Si los buscas, prueba en una taberna o en un bar, respondió Utao con una mirada de resentimiento hacia Koji. ¿Y qué si eran eruditos? Nunca trabajaban, y a la hora de gastar, eran imprudentes. Eres el maestro del salón Utao, ¿verdad? ¿Quieres aceptar un encargo enorme? Los ojos de Koji brillaron. ¿No pretendía Morax fingir su muerte? En Liyue, o en cualquier lugar de Teyvat, no había autoridad mayor que la funeraria Wangsen en asuntos funerarios. Si Wangsen se encargaba de los preparativos, ni siquiera los Kixing podrían encontrarle defectos. Al fin y al cabo, era su especialidad. ¿HMM? Vamos, ¿qué es esta gran comisión? Preguntó Utao con entusiasmo. Sabía que Zhongli era inusual. Después de tantos años, su apariencia no había cambiado nada. Así que ella sospechó que lo más probable era que fuera un adepto. Pero ella nunca había preguntado y nunca tuvo la intención de explotar esa identidad. Lo sabrás cuando llegue el momento. Me aseguraré de que lo consigas. Un encargo que ningún maestro de salón ha manejado antes, declaró Koji con orgullo. Por supuesto que nadie lo había hecho. Después de todo, el asesinato del arconte Geo no tenía precedentes. Bien. Si me consigues esa comisión, te daré la mitad del paquete supremo de Wangsen, rió Utao. No es necesario. Viviré mucho, mucho tiempo. Koji agitó rápidamente las manos. La vida de un adeptus, qué lástima que nunca tendré la oportunidad de oficiarle un funeral. Utao comprendió al instante. Comparados con las pocas décadas de los mortales, los milenios o incluso decenas de milenios de los inmortales eran apenas una gota en el océano. Bueno entonces, adiós, lindo maestro del salón Utao. Koji se fue. No te arrepientas. Pronto tendrás la oportunidad de enterrar a un inmortal. El líder de todos ellos, el Geo Archon Morax. Qué lindo, ¿eh? Soy muy lindo. Utao se sonrojó. Unas palabras tan directas la harían sentir tímida. Un gran encargo no pudo evitar preguntarse qué podría ser. Ni siquiera le había preguntado su nombre. Solo tenía que esperar a que Zhongli regresara. Al anochecer, Zhongli y Venti regresaron a Wangsen después de un día de vagar. Viejo Zhong, tu amigo vino hoy. Llevaba un abrigo naranja, era un hombre joven. ¿Cómo se llama? Preguntó Utao. ¿Abrigo naranja? Zhongli supo de inmediato a quién se refería. Estás hablando de Koji. Es mi amigo, sin duda. ¿Dijo por qué vino? Utao contó todo lo que Koji había dicho. Zhongli frunció el ceño. ¿Esta gran comisión, se refería a su propia muerte fingida? Venti luchó por no estallar de risa. Si se reía ahora, saldría volando. Aún así, la idea de ver a Zhongli presidir su propio funeral era invaluable. Como Zhongli era el asesor invitado de Wangsen, no le quedaba más remedio que asistir. Zhongli. El que murió fue el Geo Archon. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, Zhongli? Viejo Zhong, ¿crees que Koji se está burlando de nuestro salón Wangsen? Preguntó Utao con curiosidad. Probablemente no, dijo Zhongli con calma, pero su agarre en la taza de té se apretó con fuerza. ¿No quería el maestro del salón que Wangsen alcanzara nuevas alturas? Dirigiendo la despedida del Geo Archon, ¿quién podría siquiera soñar con algo así? Zhongli se sentía dividido. ¿Debería seguir adelante?
Enterrarse, por mucho que lo pensara, le parecía absurdo. Venti leyó sus pensamientos, sin poder reprimir una sonrisa. Este viaje a Liyue definitivamente había valido la pena. Sabía que Zhongli ya estaba montado en el tigre. Tras tanto tiempo de preparación, era imposible detenerse. Después de todo, nunca habría otra oportunidad como esta. Como la zarina deseaba su gnosis, Zhongli no se había negado. Tomar prestado el poder de Fatui le brindaría a Liyue una prueba digna. Si pudieran resistirlo por sí solos, el futuro de Liyue sería el dominio humano. Él no intervendría, a menos que se enfrentaran a la aniquilación. Borracho, ahora que lo pienso, el arconte ánimo de Mondstadt no se ha mostrado en años, comentó Zhongli distraídamente. Los caballeros de Favonio lo han hecho bien. Lord Barbatos está satisfecho, así que, naturalmente, no necesitan orientación, dijo Venti con una sonrisa. Zhongli se quedó sin palabras. Claramente, simplemente eludiste tus deberes. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó el día del rito del descenso. Los habitantes de Liyue, así como los visitantes extranjeros, acudieron con entusiasmo a unirse a la multitud. Después de todo, las oportunidades de ver al Geo Archon eran escasas. El arconte ánimo de Mondstadt era esquivo. El arconte Geo de Liyue solo aparecía en el rito del descenso. Los habitantes de Inazuma y Fontaine habían visto a sus dioses en persona, pero la fama del arconte Geo resonaba en todo Teyvat, aclamado como el dios de la guerra. En la terraza Yujin, Ningguang ya había hecho todos los preparativos necesarios. Su expresión era solemne. En un ritual como este, no podía haber errores. Si algo saliera mal, ni siquiera el Kixin escaparía de la culpa. Ella miró hacia el sol para confirmar el momento exacto. La hora propicia ha llegado. Mientras los quemadores de incienso ardían y la luz se elevaba hacia los cielos, los vientos se levantaban, las nubes se agitaban. Sin embargo, al segundo siguiente, un dragón cayó del cielo, destrozando los quemadores y las ofrendas, colapsando inmóvil en el suelo, sin aliento. Interrogación de cierre, los labios de Gizon se crisparon. Esta era la supuesta muerte falsa de Morax. Demasiado descuidado. Sin pelea, sin drama. Solo un golpe y se fue. ¿Ese es el Geo Archon? Lumine se cubrió el rostro, incapaz de imaginar que el elegante Zhongli organizaría algo así. Jajaja, viejo, ¿qué estás haciendo? La forma de morir de Morax es simplemente, aplastándose hasta morir. En el monte Tianen, Venti no podía contener la risa. Intentó correr hacia adelante para observar más de cerca, pero la enorme mano de Zhongli presionaba firmemente su hombro, como una montaña, dejándolo inmóvil. Aún así, estaba encantado. No podía creer lo que veía. El poderoso dios de la guerra encontrando semejante fin. El rostro de Zhongli se ensombreció, la risa de Venti resonando en sus oídos. Si no fuera por sujetarlo, este borracho ya estaría profanando su cascarón desechado. Ah, emperador, ¿cómo pudiste morir? De repente, se escuchó un gemido desesperado. Una doncella de mangas anchas se abalanzó sobre la cáscara del arconte, temblando violentamente. Gui. Zhongli se quedó paralizado. Su mano se soltó del hombro de Venti. Pero Venti no huyó. Estaba demasiado entretenido. El aura, la voz, la silueta podrías realmente ser tú. Las pupilas de Zhongli temblaron. Esto superó con creces sus expectativas. Respiró hondo, intentando calmarse. El pánico no serviría de nada. Tranquilo, miró a Gizon, que estaba llorando sobre la cáscara. Para el ojo común podría parecer genuino, pero él podía ver a través de ello. Ella no estaba llorando, estaba conteniendo la risa. En la terraza Yujin, los hombros de Gizon temblaban. Con la cabeza gacha, reprimió la risa, casi rompiendo su personaje. ¿Eres un adepto? Preguntó Ningguang con gravedad. Que el emperador cayera durante el rito que ella presidía, nadie podría haberlo previsto. Gizon levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. Koji no pudo evitar levantar el pulgar. Si Teyvat tuviera premios de actuación, Gizon los arrasaría. Solo deseaba ver al emperador, pero esto fue lo que encontré. Su voz estaba ahogada por el dolor. Los labios de Madame Ping se crisparon. El emperador debía estar furioso. Gizon actuaba sobre su cáscara como si fuera la primera vez. El arconte ánimo no había aparecido. Claramente estaba contenido por el emperador. Mi más sentido pésame. Ningguang creía que Gizon no era el asesino. Los adepti veneraban demasiado al emperador como para hacerle daño. Su corazón se hundió. El arconte había sido asesinado, se avecinaba una tormenta. Ejército de Qianyan, investiguen de inmediato. Respiró hondo para tranquilizarse. Había que mantener el orden. Inmortal, se giró, pero Gizon ya no estaba. No era de extrañar.
Probablemente había ido a invocar a otros adeptos. ¡Qué dolor de cabeza! Pronto tendría que enfrentarse a sus preguntas. Viejo, ¿tienes alguna idea? La sonrisa de Venti se extendió de oreja a oreja, más difícil de reprimir que un disparo. Gizon había robado el papel que él mismo había planeado. Zhongli lo ignoró y se alejó. TSK, Gizon, dios del polvo, me pregunto si podré beber en la boda del anciano. Murmuró Venti, divertido. Una boda para el Arcontegeo sin duda atraería a todos los demás dioses. Lumine, ¿por qué estás corriendo? Koji la agarró de la muñeca. No tenía nada que ver con ella, pero huir solo la haría parecer culpable. Reflejo, dijo Lumine tímidamente. Una escena de crimen como esta, naturalmente, hacía que uno quisiera irse. Entonces, ¿esta es la muerte falsa del Geo Archon? Lleno de agujeros. Ni siquiera un rastro de batalla. El ingenio de Lumine era agudo y lo vio de inmediato. Sí, está lleno de agujeros. Pero en el calor del momento, ¿cuántos podrían notarlo? Dijo Koji con un suspiro. El plan de Zhongli era acertado. Los Kipsing se darían cuenta rápidamente, pero era demasiado tarde. El espectáculo ya se había extendido. Demasiados lo habían visto. Ven, vamos a ver a Zhongli y Gizon. Tras la inspección, Koji y Lumine se dirigieron a las llanuras de Gili. Por supuesto, no se perderían el drama. En las llanuras de Gili. Morax. ¿Te resulta familiar este lugar? Gizon se sentó en una roca al borde del acantilado, mirando el mar, rodeado de campos de lirios glaseados. Gizon, ¿cómo regresaste? Zhongli se quedó atónito junto a ella. ¿Eso es lo primero que dices? Sigues siendo tan poco romántico como siempre, piedra. Hizo un puchero. ¿No podría decir algo más cálido? Zhongli se quedó sin palabras. Estaba realmente feliz de volver a ver a su viejo amigo. Pero nunca se le había dado bien expresarlo. Olvídalo, así eres. Morax, ¿te veía convincente cuando lloraba? Preguntó con un tono travieso. Los labios de Zhongli se crisparon. En ese momento, le recordó a Utao. Completamente insoportable. Agarrando su caparazón desechado, realizando esa actuación, casi había muerto de vergüenza. Emperador, ¿en serio? ¿No podrías abrazarla? Susurró Madame Ping. Ocultos tras los árboles, varios adeptos observaban, retorciéndose ante la incomodidad. Era muy típico de Morax, pero aún así, ¿no podía decir algo tierno? Ah, como en los viejos tiempos. Cloud Retainer suspiró suavemente. Escenas familiares, repetidas una vez más. Ya pueden salir todos. Zhongli giró la cabeza hacia el grupo que susurraba tras los árboles, completamente sin palabras. Todos los demás sabían la verdad, pero solo él lo había ignorado. Deseaba con todas sus fuerzas golpear a alguien. Por supuesto, él lo sabía. Era culpa de Gizon. Era imposible controlarla. Emperador. Madame Ping y el retenedor de nubes lo recibieron con una sonrisa. Zhongli se sorprendió un poco. Habían pasado incontables años desde la última vez que los vio en su juventud. Claramente, el regreso de Gizon había provocado cambios. Gracias, amigo mío. Zhongli expresó su sincera gratitud. Compraríaos manto dulce, con vino en la mano. Hoy ha vuelto un viejo amigo. Koji hizo un gesto con la mano. Jajaja, no te preocupes. Revivir a Gizon fue solo una coincidencia. Además, necesitaba una hermana mayor constructora para construir casas. ¿Cómo es que si no fuera para construir casas no me necesitarías? Gizon se señaló a sí misma. Era una diosa, después de todo, y esas palabras hirieron su orgullo. Exactamente. No lo haría, respondió Koji muy serio. Gizon se hinchó como un pez fugu a punto de hincharse. Viajero, ¿puedo confiarte algo? Preguntó Zhongli tras reflexionar un momento. ¿Qué pasa? Preguntó Lumine con curiosidad. ¿Era algo que el propio Geo Archon no podía hacer? De ser así, ¿podría ella? Por favor, busca a los demás adeptos. No reveles la verdad, solo di que el Geo Archon ha caído. Él no pudo ir. Espera. ¿Por qué no envías a Cloud Retainer? Sugirió Lumine. Si es retenedor de nubes, mejor que no. Zhongli negó con la cabeza. Temía que ese bocazas lo soltara todo. Eso también funciona. ¿Pero cuánto mora? Lumine extendió la mano. Incluso aunque ahora no estuviera necesitada de dinero, no estaba dispuesta a trabajar gratis. Deber. Zhongli se puso rígido. Esto era malo. No tenía ni una sola mora. Ni hablar. ¿Morax sin mora? Lumine parpadeó. ¿Será cierto? Jajaja. El viejo nunca lleva mora. Simplemente lo carga todo a la cuenta de alguien, rió Venti, sin poder contenerse.
Lo había visto de primera mano durante su estancia en Liyue. Morax no pagó. Simplemente cargó todo a Wangsen. Venti tenía envidia. Tuvo que cantar para ganarse el vino, pero Zhongli había encontrado un mecenas adinerado que le pagara la cuenta. «Zhongli, ¿te has desgastado tanto estos años?», preguntó Gizon con incredulidad. Morax había creado Mora, pero no tenía ninguna. ¿Era una broma de Liyue? Había oído rumores, dijo Madame Ping. Xiangling mencionó una vez que su amigo, el maestro de salón Utao, siempre se queja de que su asesor invitado nunca lleva dinero. Su expresión se contrajo. Ella nunca se había atrevido a preguntárselo. Pero era cierto. Él realmente no tenía ninguna. Ahora bien, ¿cómo se suponía que debía enfrentar a su emperador? Retenedor de Nupes abrió la boca, queriendo explicar que no era un vago de la sociedad. Pero no encontraba las palabras. Mejor creer que el emperador tenía sus razones profundas, enfermedad. ¿Qué tal esto? Zhongli creó un elemento visión geo. Un tesoro codiciado por todo mortal. No necesito una visión. Lumine se estremeció. Pensar que, estando en la ruina, Zhongli podría sacar algo invaluable con tanta facilidad. Zhongli, escuché que la visión de Yun Jin vino de ti. Supuestamente una vez fuiste a la ópera sin dinero y diste una visión como pago, dijo Koji con curiosidad. Interrogación de cierre. Gizon y los demás miraron a Zhongli con asombro. ¿Acaso podía ser más ridículo? Parecía un chisme, pero al verlo realmente ofrecer una visión tal vez había sucedido. Zhongli se sintió asado vivo. Si Wyatt Tartaglia estuviera aquí, podría haber pagado. Tengo algo de mora. Madame Ping no lo soportó más. Le entregó una bolsa de mora. Mejor eso que dejar que su dios siguiera perdiendo prestigio. Perfecto. Me aseguraré de entregar el mensaje. Lumine pesó las monedas, satisfecha. Con mora, había motivación para trabajar. Aquí. Gizon colocó un casco de construcción en la cabeza de Zhongli. Ahora que sabía que ella había regresado, era hora de ponerse a trabajar. Interrogación de cierre. Zhongli se quedó paralizado. ¿Qué estaba planeando? Zhongli, eres el Geo Archon. Tu dominio del elemento supera al mío. Es hora de que ayudemos a construir casas juntos, declaró Gizon con seguridad. Retenedor de Nupes no dijo nada. Si se tratara de cualquier otra persona, lo consideraría una falta de respeto. Pero si se tratara de Gizon, ni siquiera obligar al arconte a dimitir sería un problema. Emperador, Ping y yo partiremos primero. Después, coordinaremos con el monte Aozan y los demás para encontrarnos con el Kixin. Los dos desaparecieron. Aún necesitaban ayudar a los adeptos a escenificar el drama. ¿Qué pasa, Zhongli? ¿No quieres?, preguntó Gizon, con las manos en las caderas y fingiendo disgusto. No. Desde que nuestro amigo te revivió, construir casas no es nada. Zhongli negó con la cabeza. Amigo mío, ¿puedes revivir a otros también?, preguntó Zhongli. Se refería a Bosacius y los demás. Gizon revivió porque su voluntad remanente permaneció dentro del sello de polvo. Forjé un nuevo cuerpo con alquimia, explicó Koji. ¿El sello de polvo? Zhongli se acarició la barbilla, pensativo. Entonces, Gizon, cuando dijiste que si se deshacía el sello de polvo, Zhongli ahora lo comprendió. Sí. Si lo rompieras, mi remanente podría verte una última vez para despedirte. Gizon asintió. Pero, en verdad, esperaba que no lo hicieras. Deshacerlo empeoraría tu erosión. Perdóname. En aquel entonces, la voz de Zhongli estaba cargada de culpa. Si hubiera llegado antes, Gizon podría haber sobrevivido. No te disculpes, Morax. En esa situación, proteger a Liyue fue suficiente. Eso me satisfizo, dijo Gizon en voz baja. Los dioses fueron creados para amar a la humanidad. Esa fue la ley impuesta por el cielo. Entonces, para revivir a alguien, ¿su alma debe permanecer?, preguntó Zhongli. No siempre. Tengo otros métodos. Pero con un alma, es sencillo. Simplemente forjo un cuerpo, respondió Koji. Entiendo. Zhongli asintió. Buscaría más tarde. Por cierto, amigo mío, una vez purificaste la deuda kármica de Xiao. ¿Podrías también devolver la cordura a quienes se han vuelto locos?, preguntó Zhongli. Se refería a Azada. Con el paso de los años, el rey dragón se había sumido cada vez más en la locura. Los sellos no eran una solución permanente. Por supuesto. Es muy sencillo. Koji sabía a quién se refería. Con el pago justo, no iba a hacerse el santo. El estilo aquí en Shenzhou realmente trae recuerdos. Himeko, vestida con ropa casual blanca, caminó por las calles de Liyue junto a Koji y los demás. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué toda la gente parece tan? La mayoría de los habitantes del pueblo parecían distraídos.
Como Himeko ya se había quedado dentro de la olla Serenitea, desconocía lo que había ocurrido en Liyue. Piénsalo así. Imagina que el supervisor Otto de Schixal muriera repentinamente. Koji pensó un momento y luego ofreció la analogía. Comprendido. Himeko asintió. Aunque Otto se había llevado a su estudiante, no podía negar la habilidad y el prestigio del supervisor de Schixal. Si algo le ocurriera, el mundo entero se tambalearía. Un trastorno aún mayor que el ocurrido aquí en Liyue. El prestigio del arconte Geo era inmenso, pero solo en Liyue. Su muerte podría conmocionar a otras naciones, pero no les traería dolor. Otto, sin embargo, comandaba la organización más poderosa de la Tierra. ¿Pero Teyvat no usa electricidad?, preguntó Himeko, desconcertada. Con la existencia de la energía eléctrica, parecía imposible que no hubiera red eléctrica. Koji se quedó pensativo. En efecto, no la había. Incluso Fontaine no dependía de la electricidad, sino de la energía híbrida pneuma-ousia. Los slimes pueden generar electricidad, pero solo la suficiente para un individuo. A menos que la propia Shogun Raiden empezara a generarla. La tecnología de Teyvat no era exactamente primitiva, solo estaba extrañamente dirigida. Aún así, en el futuro se podría organizar la generación de energía. Caballero honorario, Lady Ningguang solicita su presencia. Su secretaria fue directo al grano. Koji asintió. Era hora de conocer a la gran patrona. Al fin y al cabo, aún planeaba ganar montañas de mora con ella. Y Ningguang era de los que pagarían sin dudarlo. Cuando llegaron nuevamente a la cámara de Jade, el rostro de Ningguang no mostraba ninguna sonrisa, solo impotencia y fatiga. Claramente, había descifrado la verdad. Tras el rito del descenso, había consultado registros antiguos sobre la guerra de los arcontes. Cuando un dios moría, su resentimiento estallaba con una intensidad aterradora. La muerte del arconte Geo, en particular, habría bastado para arrasar el puerto de Liyue. Pero como el puerto estaba intacto, demostraba que el Geo Archon no estaba realmente muerto. La cáscara había sido una artimaña. Pero aún sabiéndolo, no tenía pruebas. Todos en Liyue ya habían aceptado la muerte simulada. Como se esperaba del emperador, había logrado algo grandioso. Perdóname por dejarte ver tal desorden, dijo Ningguang con impotencia. Ningguang, ¿por qué nos llamaste? Koji ladeó la cabeza. No tenía ninguna conexión con los adeptos de Liyue. Solo era un viajero. Nada importante. He oído que eres muy cercano a Zhongli. ¿Te ha dicho algo estos últimos días?, preguntó con cautela. Koji entendió. Había confundido a Zhongli con un adeptus. No dijo mucho. Supongo que ya lo sabes. Este es el juicio del arconte para ti, respondió Koji. En efecto. Si el emperador realmente hubiera caído, no habría habido tanta calma. Nadie en Teyvat podría matarlo discretamente. Su poder es incomparable. La voz de Ningguang rebosaba fe, pero una prueba. Ella negó con la cabeza. No podía comprender qué prueba había ideado el emperador. Su sabiduría estaba mucho más allá del alcance de los mortales. En cuanto a las pruebas, los monstruos comunes no representan ninguna amenaza. ¿Pero un dios? Eso sería lo apropiado. Koji se lo dijo claramente. En cualquier caso, era algo que ella y su gente tendrían que afrontar. ¿Dioses, te refieres a aquellos derrotados por el emperador en la guerra de los arcontes? El rostro de Ningguang se tornó solemne. Tras aquella guerra, solo el emperador y sus aliados permanecieron en Liyue. El resto fue encerrado o huyó. Seguramente esos dioses todavía sentían odio por Morax y Liyue. Aunque los dioses fueron creados para amar a la humanidad, sus rencores eran un asunto completamente distinto. Con el emperador muerto, algunos imprudentes podrían sin duda atacar. Ningguang lo sabía. Morax no intervendría hasta el último momento. Enfrentarse al enemigo les tocaría a ellos, simples mortales. Dioses, el emperador nos ha impuesto una dura prueba. Ningguang sonrió con amargura. Siempre puedes dejarles caer la cámara de Jade, bromeó Koji. Pero Ningguang no se enojó. De hecho, lo consideró y asintió. Si llega el caso, abandonaré la cámara de Jade. Con su riqueza podría construir otro. Pero si Liyue cayera, desaparecería por completo. Podía sopesar lo pequeño frente a lo grande. Y si la cámara de Jade se usara como arma, su impacto sería comparable incluso al golpe de un dios. Quizá no matara, pero dolería. Tiandong Kunyu, coro de Jade hacia el cielo. Señorita Ningguang, tengo curiosidad. ¿Cómo flota la cámara de Jade?, preguntó Himeko. Sin motores, resistía la gravedad. ¿Qué clase de ciencia era esta? Ah, ¿y eso? Su núcleo es una piedra rara llamada cristal de vida flotante Minxia, explicó Ningguang con naturalidad.
Los demás materiales y formaciones fueron fáciles de encontrar. Pero el cristal era extremadamente raro, y levantar una estructura tan enorme requería grandes cantidades. Himeko parpadeó. Este mundo estaba lleno de maravillas. Una piedra que podía elevar la cámara de jade al cielo. Por favor, si el señor Zhongli dice algo, que el caballero honorario me lo informe, agregó Ningguang cortésmente. El caballero honorario ya había salvado a Mondstadt del dragón. Si la situación se desesperaba, solo podía confiar en ellos. El juicio del arconte significaba que no actuaría él mismo, pero no les había prohibido buscar ayuda externa una vez que hubieran agotado sus fuerzas. Y pelearían con todo primero. Lo entiendo, asintió Koji. Zhongli no dijo nada. Como Morax, no un simple adepto, observaba cómo la gente de Liyue escribía su propia respuesta. El grupo abandonó la cámara de jade y paseó por las calles. Otra vez con el pelo blanco, pero comparada con Ningguang, Teresa no es nada. Rió Himeko. Teresa era mayor por su edad. Pero por su astucia, era como una recluta inexperta. Teresa tiene su talento, pero es demasiado perezosa. A veces su coeficiente intelectual simplemente baja. Deben ser los genes de Kaslana, rió Koji. 5000 años después, Kevin puede ser un iceberg, pero antes de unirse a Mott, había sido un chico soleado. Todos lo sabían. Los Kaslana tenían un cerebro externo. La mayoría de las veces, simplemente no usaban el suyo. Himeko asintió. Pensando en las travesuras de Teresa, no podía negarlo. Uf. Estoy agotada. Ya ni siquiera siento mis piernas como si fueran mías. Las montañas de Liyue son altísimas. Lumine refunfuñó. Los dominios de los adeptos siempre requerían escalada para poder alcanzarlos. Entonces, después de dar la noticia, ¿cómo reaccionaron los adepti? Preguntó Koji con una sonrisa. Si les dijeran que el arconte había caído, su primera reacción no sería la duda. La razón vendría después. La ira reinaría en el momento. Estaban furiosos. Dijeron que querían descender y suprimir el puerto de Liyue, dijo Lumine con un gesto de los labios. Los adeptos eran realmente impulsivos. Si ella no los hubiera detenido, quizá ya habrían ido a discutir con el Kixin. Era de esperar. Todos lucharon junto al arconte Geo en la guerra de los arcontes. Su veneración por él es incomparable, explicó Koji. La gente actual de Liyue solo conocía a Morax por registros y tradiciones, nunca habían visto su poder divino. Pero los humanos de la guerra de los arcontes lo habían presenciado en persona. Sus sentimientos eran completamente diferentes. Me pregunto cómo lucirán esos dos adeptos en sus formas humanas, dijo Lumine con curiosidad. La forma humana de retenedor de nubes era hermosa. Seguramente moldeador de montañas y tallador de lunas tampoco quedarían mal. No deberías esperar demasiado. Koji pensó en sus modelos y no pudo evitar torcer los labios. Rostros simples, absolutamente indistinguibles entre la multitud, como extras de fondo. Entendido. Lumine asintió, decepcionado. Los adepti podían alterar su apariencia, pero solo si primero podían imaginar un rostro impactante en sus mentes. Era una billetera, no, era Childe. En las calles de Liyue, Koji vio a Zhongli, el vagabundo, acompañado de su billetera personal, la Fatui Arbinger Tartaglia. Un fanático puro de la batalla, más feliz cuando lucha contra los fuertes. Maestro. La mirada de Tartaglia se fijó al instante en el grupo de Koji. Con su experiencia en combate, supo al instante que no eran gente común. Recordó lo que había dicho la señora. El chico de naranja era Koji, la rubia era Lumine, el caballero honorario reconocido por Mondstadt. Lumine era una cosa, aún no estaba en su mejor momento. Pero de Koji, Tartaglia percibía un peligro real, mayor que el de su propio maestro Skirok. Pero en lugar de miedo, avivó su espíritu de lucha. Anhelaba ponerse a prueba contra Koji. ¿Zhongli, es este tu lacayo? Preguntó Koji, fingiendo ignorancia. La vida de Zhongli era realmente tranquila. Una vez que había controlado a Wang Xen, ahora tenía una billetera llena de vida. Un mundo donde solo los ricos sufren. Logrado. Tartaglia frunció el ceño, pero no dijo nada. Necesitaba la ayuda de Zhongli. Este es un guerrero de Snetnaya, Tartaglia, dijo Zhongli con calma. En realidad, fue divertido que Tartaglia le preguntara sobre el Geo Archon. No había revelado su identidad. Pronto necesitaría a los Fatui. Él mismo podría invocar a Osial, pero dejar que Fatui actuara le ahorraría el problema. Caballero honorario, he oído tu nombre. Como dijo Zhongli, soy un guerrero que ama la batalla. Me gustaría entrenar contigo, dijo Tartaglia con una sonrisa. Entre los heraldos, él era un personaje extraño. ¿Estás seguro? Preguntó Koji sin sorpresa. Por supuesto. Está bien. En otra ocasión, entonces.
Zhongli, ¿por qué estás vagando cuando deberías estar trabajando? Gizon irrumpió, agarró el brazo de Zhongli y lo arrastró hacia las llanuras de Gili. En un instante, Zhongli desapareció. Estaba exasperada. ¿Cuándo se había vuelto Morax así? Solo volví para comer. Y necesitaba informar al maestro del salón, dijo Zhongli con impotencia. Al igual que con Utao, no podía lidiar con Gizon. Él podría haberse liberado, pero en lugar de eso dejó que ella lo arrastrara. ¿Esa mujer, es la compañera de Zhongli? Tartaglia parpadeó. Era la primera vez que la veía. Y Zhongli no se había resistido. ¿Será que estaba dominado por su mujer? TSK. Patético. Las mujeres solo ralentizan la batalla. Más o menos, respondió Koji. Si realmente terminaron juntos era una cuestión para el futuro. Yo también me despido. Si necesitas ayuda, ven a buscarme al Banco Northland. Tartaglia se despidió y se marchó. Aunque estaba ansioso por luchar, su misión actual era reclamar la gnosis para la zarina. ¿Ah, sí? Eula, no esperaba que hicieras tantos amigos, dijo una voz. Yanfei se acercó intrigado. Gracias a una larga correspondencia, ya conocía la situación de Eula en Mondstadt. La reputación de la familia Lorenz era fácil de investigar, pero a ella no le importaba. Sabía que Eula era diferente del resto. Era una verdadera amiga. Hola, soy Yanfei. Como son amigos de Eula, si alguna vez necesitan ayuda legal, acudan a mí. Les haré un descuento. Yanfei, ¿eres como Ganyu, un semiadecto? Preguntó Lumine al notar los cuernos blancos en su cabeza. Sí. Llevo sangre de adepto. ¿Conoces a Ganyu Shijie? ¡Qué coincidencia! Pero a diferencia de ella, no firmé un contrato con la Arconte. Quería libertad, no trabajo sin fin. Sonrió. Como medio adeptus, prefería su vida como asesora legal. Aunque la ley a veces entraba en conflicto con el sentimiento, lo conseguía. De acuerdo. La carga de trabajo de Ganyu aplastaría a cualquier humano normal en cuestión de días, dijo Koji. Tantos años, y aún lo soportaba sola. Incluso el dragón hidro de Fontaine, Neuvillette, solo había funcionado durante unos pocos siglos. Exactamente. Sin libertad. No podría soportarlo. Como asesor legal, elijo qué casos llevar. Si no me apetece, descanso. La libertad me sienta bien, pero sin Ganyu Shijie, el sistema colapsaría instantáneamente. Eula, verte con tantos amigos me alegra. ¿Por qué no te instalas aquí en Liyue? Sugirió Yanfei. Puedo ayudar con la vivienda. Se palmeó el pecho con seguridad. Para ella, no era nada. Quizás más tarde. Ahora mismo estoy viajando con Koji y los demás, dijo Eula, negando con la cabeza. Sabía que Yanfei tenía buenas intenciones. Viajar, tengo envidia. Pero tengo trabajo. No puedo andar por ahí sin hacer nada, dijo Yanfei riendo. Su reputación era demasiado grande. Muchos acudían a ella en busca de consejo. No podía abandonar su trabajo por mucho tiempo. Sonido metálico, sonido metálico. El sonido de las armas chocando resonó en el campo abierto. Noelle había activado la coraza, y la energía geo formaba un escudo transparente a su alrededor. El espadón de Favonius en sus manos giraba con vigor. Koji, su compañero de entrenamiento, no había desenvainado la espada divina. Amanecer. Esta fue la petición de Noelle. Bendición de la esgrima. Esgrima de nivel maestro. Esto no fue un duelo a muerte. Solo un partido de práctica para que aprendiera algunos movimientos. Noelle-chan es realmente impresionante. Que una mortal pueda ejercer el poder geo a tal grado, es una de las mejores, dijo Gizon con interés. Koji una vez bromeó diciendo que Noelle era la princesa geo, comentó Lumine juguetonamente. Gizon miró a Zhongli. Su expresión era igualmente desconcertada. Un gran poder geo, una gran fuerza y su enorme espada geo que se extiende varios metros de largo, continuó Lumine con cara seria. PFFT, jajaja. Zhongli, quizás deberías cederle el puesto de Geo Archon a Noelle. Rió Gizon. Gizon, eso no tiene gracia. Zhongli suspiró con impotencia. La divinidad no era un trono al que se pudiera abdicar como el asiento de un monarca. Zhongli, dicen que el Geo Archon se manifiesta en innumerables formas para recorrer el mundo. ¿Alguna vez te has convertido en mujer? Preguntó Koji en voz alta mientras seguía entrenando. Noelle hizo una pausa para secarse el sudor. Ella también sentía curiosidad por esos chismes. Los ojos de Gizon se abrieron al ver a Zhongli. Los dioses podían elegir su género, pero generalmente tenían uno fijo. Osial, por ejemplo, era hombre. Tenía esposa. Pero ella nunca imaginó que Zhongli jugaría tan salvajemente en los años posteriores a su muerte. No era un simple rumor.
Quizás Morax se había aburrido demasiado y había recurrido a esos disfraces. Zhongli no supo qué responder. Pero era cierto. De hecho, había vagado por el mundo mortal una vez como una mujer alta y elegante. Dios mío, Zhongli, ¿por qué no te transformas ahora? Quiero ver a la princesa Geo, dijo Gizon con entusiasmo, con los ojos encendidos. Zhongli ya era bastante guapo, pero como mujer, aún más irresistible. Sintió una gota de sudor. Había mantenido esta forma durante tantos años. ¿Volver a ser la princesa Geo? Imposible. Cloud Retainer tampoco esperaba chismes tan jugosos. Los Adeptis habían permanecido recluidos demasiado tiempo. La idea de una Geo Archon verdaderamente intrigante. Por cierto, ¿dónde ha estado Venti estos días? Preguntó Koji. Lo sé. Saldrá en unos días, dijo Zhongli rotundamente. La risa de Venti había sido insoportable. Podía tolerar la teatralidad de Gizon. ¿Pero ese borracho? No. Jajaja. Eso sí que es vivir. Koji no sintió lástima. Eula fingió no oír. Su arconte probablemente lo había hecho a propósito. Tras el monte Tianen, 3 crestas de piedra rodeaban Venti. Una barrera dorada cerraba todas las salidas. El viejo ni siquiera me dejó vino, Venti yacía perezosamente en el suelo. Podría escapar fácilmente, claro, pero Zhongli lo derribaría de nuevo. Olvídalo. Unos días de descanso bastarían. Zhongli, ¿cuánto sabes sobre Snezhnaya? Snezhnaya no mucho. Pero en términos de tecnología, ocupan el primer lugar entre las 7 naciones, respondió Zhongli. Cloud Retainer no lo desmintió. Su rápido crecimiento era innegable. Zhongli, ¿Liyue es realmente inferior a Snezhnaya? Preguntó Gizon. El retenedor de Nubes explicó primero. Durante la guerra de los arcontes, Liyue lo superó. Pero ahora no lo dijo. En armas y equipo, Snezhnaya había superado a Liyue. Con la escasez de visiones, la fuerza de sus brazos era decisiva. Los Fatui desarrollaron delirios a partir de restos de dioses caídos. Aunque los efectos secundarios son graves, en la guerra son críticos, añadió Madame Ping. El desarrollo de Liyue ha sido lento. Sin Morax y ustedes, los adeptos, su fuerza máxima no se puede comparar con la de Snezhnaya, dijo Koji sin rodeos. Los 3 principales heraldos de Fatui poseían un poder divino. No llegaban al nivel de Zhongli, pero estaban muy por encima de los portadores de visión comunes. En cuanto a Nadlan, su tecnología dracónica estaba incompleta. El juego nunca lo demostró, pero en comparación con Fontaine, la tecnología de Mondstadt y Liyue se parecía a la de tiempos antiguos. Tienes razón, admitió Zhongli. Sabía que el objetivo de la zarina era Celestia. Ella buscaba todo el poder posible. Sus delirios queman fuerza vital para obtener poder elemental, rivalizando con las visiones en producción. Entonces fortaleceré a Liyue yo mismo, declaró Gizon con espíritu de lucha. ¿Y luego barrer las 6 direcciones? Bromeó Koji. Exactamente. Quiero ver a Teyvat unificado. Exclamó Lumine. Koji, si unimos nuestras fuerzas, podríamos unificar el continente. Al igual que Qin Shi Huang, que arrasó con los 6 reinos, ahora Teyvat podría unificarse. Zhongli se presionó las sienes, surcando su rostro con líneas negras. ¿Cómo había llegado el tema a la conquista mundial? Las 7 naciones eran estables. Una guerra de unificación significaría ríos de sangre. Y Celestia, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, se daría cuenta. Nadie quería que otro clavo de escarcha celestial cayera sobre su tierra. Dragonspine había sido una vez una nación poderosa. Un clavo la aniquiló. Entonces no. Gizon, ¿por qué te uniste? Zhongli suspiró y los ignoró, concentrándose en limpiar el polvo. Aún así, él escuchó. Madre mía. Incluso idearon una estrategia. Quieren que Teyvat se unifique. Primer ataque, Sumeru. El arconte Dendro era el más débil, y su vecino. Había oído rumores sobre ella, aunque poco concretos. Para una diosa de segunda generación, 500 años eran demasiado poco para rivalizar con los antiguos. Silbido, no solo balbuceaban. Casi tenía sentido. Pero no. Después de siglos de paz, la guerra traería consigo inmensas bajas. Los 7 arcontes aún mantenían lazos cordiales. Ninguno se precipitaría a la guerra. Aunque un ataque relámpago sobre Mondstadt podría ser factible. Venti. Achú. Brun ya se convirtió en abogada, el cuerpo de Fua fue elegido por un Eroscher del lado de Koji. Se enteraron que varios de sus compañeros de clase se habían convertido en Eroschers. ¿Fue esto siquiera posible? Había un número limitado de Eroschers en total. ¿Cómo podía enseñar a tantos? ¿Podría ser la Academia Santa Freya el nido del mismísimo Onkai? Himeko no pudo evitar preguntar.
Santa Freya de hecho lleva el apodo de la guarida del demonio del este. Wendy y Anna han pasado tiempo allí. Himeko hizo una mueca. Si no supiera que luchaban por la humanidad, podría pensar. Esos Erschers como Kiana, en realidad no han demostrado su verdadera fuerza. ¿Qué quieres decir? La comprensión de Himeko sobre los Erschers era limitada. Solo sabía que eran desastres naturales ambulantes. Si eso no era suficiente, ¿qué lo sería? La esencia de la autoridad de Erscher es la máxima expresión de las leyes físicas. Piénsalo. ¿De verdad crees que Kiana y los demás, que apenas aprueban sus cursos de física, podrían alguna vez descubrir la verdadera profundidad de ese poder? Oh, Himeko se quedó atónita. Ahora que Koji lo había expresado así, tenía sentido. Incluso un buen estudiante como Furua carecía de física, y ni hablar de una idiota como Kiana. Parece que deberíamos estar agradecidos. Si Kiana y los demás realmente tuvieran un alto nivel de educación, los poderes de Erscher podrían destruir fácilmente el mundo. Koji suspiró. Tomemos como ejemplo la autoridad de Erscher. Si el cuerpo anfitrión fuera un físico, podrían manipular la realidad hasta extremos aterradores. En ese punto, la humanidad no tendría ni una sola oportunidad. Exactamente. Un Erscher que realmente supiera cómo manipular las reglas de la física, la humanidad estaría condenada. El Erscher del viento, por ejemplo, controlaba el fluido ideal. Pero Wendy solo lograba lanzar algunas ráfagas. Mihoyo probablemente sabía lo aterradora que era la verdadera autoridad. Si todos los Erscher pudieran usarla al máximo, el juego en sí mismo sería injugable. Unos días después, Tartaglia encontró a Koji y lo desafió a un verdadero duelo de hombres. Camarada, que lo disfrutes al máximo. Contempló la espada en las manos de Koji. ¡Qué arma tan incomparable! Incluso los artefactos de 5 estrellas se sentían inferiores a ella. El aura por sí sola estremecía el alma. Tartaglia, realmente eres diferente a los otros heraldos Fatui, dijo Koji con impotencia. Los demás tenían sus propios objetivos. Tartaglia solo quería luchar contra oponentes fuertes. No soy como la señora ni las demás. Basta de charla. Ya voy. Hidro se reunió y tomó la forma de una lanza mientras Tartaglia se lanzaba hacia adelante. Sus pupilas reflejaban un brillo débil y peligroso. ¡Ja! Peligro. En el instante en que Koji blandió su espada, los instintos de batalla de Tartaglia se activaron. Lo esquivó en el último instante. La espada ni siquiera salió de su vaina, pero un corte de ki de espada atravesó el suelo, dejando una zanja lisa que se extendía por decenas de metros. La expresión de Tartaglia se endureció. Con solo un medio golpe de espada desenvainada, una presión de espada tan abrumadora. ¡Qué monstruo! Y aún así, mucho mejor. Ya que era así, él haría todo lo posible. Un rayo centelleó mientras Tartaglia flotaba en el aire, con un poder que se desataba violentamente. Estaba a punto de desatar su legado inmundo. Forma diabólica. Demasiado lento. Koji se volvió borroso como una imagen secundaria, abofeteando el rostro de Tartaglia antes de que pudiera reaccionar. Bendición de la velocidad divina. Velocidad suprema. Con ella, podrías superar incluso al mismísimo tiempo. Auge. Al segundo siguiente, la cabeza de Tartaglia se estrelló contra el suelo. El impacto partió la tierra en grietas irregulares. Tartaglia, que esta sea tu lección. Recuerda, los ataques definitivos telegrafiados con tiempos de respuesta largos son fatales. Koji aplaudió. Normalmente, Tartaglia no aprendería esto hasta Fontaine. Koji simplemente le había hecho experimentarlo antes. Ahora, Tartaglia yacía allí, inconsciente, sumido en un sueño infantil. Nunca imaginó que su definitiva pudiera ser interrumpida a mitad del lanzamiento. Pero ese fue su último pensamiento antes de desmayarse. Tan inútil. Rosaline se acercó con sus largas piernas, su cuello de piel blanca rebotando al ritmo de sus pasos. 2 soldados Fatui la seguían. El poder de este supuesto caballero honorario es realmente absurdo. ¿Acaso eres humano? Preguntó, sin mirar siquiera a Tartaglia. Koji extendió las manos e hizo un gesto. Sí, puramente humana. Solo que un poco más fuerte que la mayoría, admitió Rosaline. Volvió a mirar a Tartaglia. Puede que sea un idiota musculoso, pero no le falta fuerza. No seas modesto. Este idiota incluso pensó que podía desafiar al dios de la guerra Morax. De verdad no entiendo por qué su majestad lo convirtió en heraldo. Rosaline claramente no odiaba a Tartaglia, pero tenía poca compatibilidad con él. Para ella, su inteligencia simplemente no estaba a la altura. Ustedes dos, llévenselo de vuelta. Sí, señora.
Los soldados se llevaron a Tartaglia, deteniéndose para lanzar miradas reverentes a Koji. Tartaglia podría haber sido el heraldo de menor rango, pero su poder había sido reconocido por la propia zarina. «Rosaline, ¿hablaste con Zhongli?», preguntó Koji con indiferencia. «Nos conocimos». No esperaba que fuera tan escurridizo. Esa fue su evaluación. Fuerte, sí, pero dejar a Liyue en manos de su gente parecía demasiado prematuro. ¿Y morir simplemente cayendo del cielo? Ni siquiera sabía qué comentar. Tú, un dios de la guerra, ¿elegiste esa muerte? ¿Intentabas engañar al mundo? Ya basta. Ya te pregunté, ¿quieres unirte a los Fatui? Continuó Rosaline. No importaba si uno era Snezhnayam o no. Varios heraldos no lo eran. Koji ya lo sabía. Los heraldos Fatui provenían de muchas naciones. Claro. ¿Pero qué nombre en clave me pondría? Rosaline pensó un momento. El 12º asiento, cielo orgulloso. Se sobresaltó ante el nombre absurdo. Quizás un poco exagerado. Bueno, si no te importa, puedes usarlo. Si realmente deseas unirte, incluso puedo pedirle a su majestad que te conceda el 13º asiento, Chenuan. Koji se encogió de hombros. Si Lumine quiere, también puede unirse. Rosaline hinchó el pecho con orgullo. Nuestra red de inteligencia Fatui es la primera entre las 7 naciones. Si busca a su hermano, la vigilaremos. Hermano del viajero, estaremos atentos. Con esto, Rosaline se fue. Koji regresó al puerto de Liyue. El repentino desafío de Tartaglia solo había sido un breve interludio. A continuación, Tartaglia tendría que recuperarse en la fortaleza Fatui, en lugar de dirigirse directamente a la Casa Dorada. Bosque de Piedras de Guyun, en el sello. Zhongli, ¿qué se siente ser el Geo Archón de Liyue y liberar personalmente a Osial para atacar el puerto de Liyue? Bromeó Koji. Zhongli suspiró con impotencia. ¿Crees que quiero esto? Se supone que Tartaglia es quien libera a Osial. Pero ahora mismo está postrado en cama. Tartaglia despertó, pero se lesionó la columna. Necesita tiempo para recuperarse. Así que, al final, tendré que liberar a Osial yo mismo. También se sentía incómodo. ¿Qué clase de plan era este? ¿Destrucción de Liyue, ideada por Morax? Por favor. Lo que Morax hizo en aquel entonces no tiene nada que ver con Zhongli hoy. ¿Qué tan fuerte es el dios vórtice? Preguntó Koji con curiosidad. Entre los dioses demoníacos, de nivel medio a alto. Pero Osial acaba de liberarse de su sello. Su fuerza no estará en su punto máximo. Si los Gixing organizan sus fuerzas adecuadamente, tendrán la oportunidad de repelerlo. Zhongli explicó. En aquel entonces, Osial había causado enormes daños al puerto de Liyue. La razón por la que no lo habían matado era simple. Los restos de los dioses demoníacos abatidos flotaban con las olas. Dado que Osial habitaba en el mar, matarlo allí habría contaminado el océano, envenenando así todo el puerto de Liyue. El sustento de Liyue dependía enteramente del mar. Por lo tanto, sellarlo fue la decisión más apropiada. Fuerte o no, aún así terminó sellado por ti. Durante la guerra de los arcontes, Liyue contaba con la mayor cantidad de dioses demoníacos y la competencia más feroz. Solo la abrumadora fuerza de Morax le permitió alzarse como vencedor final. En Sumeru, en cambio, el dios de los bosques, el rey escarlata y el dios de las flores no habían chocado. Sus relaciones eran armoniosas. Hasta que el conocimiento prohibido lo destrozó todo. Basta. He roto el sello. Dentro de 3 días, aparecerá el dios del vórtice, Osial. Zhongli condensó 4 talismanes dorados de poder divino y los presionó sobre el sello. ¿Escuché que odias los mariscos? Sí. Tuve algunas experiencias desagradables. El hedor a pescado y mariscos, no me gusta, asintió Zhongli. Entonces, cuando reprimió a Osial en aquel entonces, simplemente lanzó lanzas desde la distancia. Zhongli, comparado con tu poder durante la guerra de los arcontes, ¿eres más fuerte o más débil ahora? Había habido erosión, sin duda. Pero si la fuerza de Zhongli había aumentado o disminuido, solo él lo sabía con certeza. Reprimir a Osial como antes no es un problema. Zhongli se acarició la barbilla. El poder no podía crecer indefinidamente. Los dioses demoníacos tenían límites. Si la fuerza pudiera aumentar infinitamente, Celestia jamás lo permitiría. Joven amigo, ¿puedes informar a Ningguang y a los demás sobre Osial, o no? Quiero ver si, con la preparación adecuada, Ningguang me sorprenderá al enfrentarme a un dios demonio. Koji asintió una vez y desapareció. El poder espacial, el gobernante del espacio también lo comanda, murmuró Zhongli. Sin duda, el espacio era una de las fuerzas supremas.
Incluso entre los dioses demoníacos, aquellos con atributos espaciales eran escasos. Si tuviera que luchar contra el gobernante del espacio, sus probabilidades de victoria no serían altas. Cuando Ningguang y los demás escucharon el informe de Koji, sus expresiones se volvieron solemnes. Entonces, ¿es el dios del vórtice, Osial? Este dios demonio, sellado por el arconte Geo, era familiar para los Kixin. Sus registros se encontraban en sus archivos. Que Osial hubiera sido reprimido en el pasado no significaba que no representara una amenaza. Comparados con los humanos, la brecha entre ellos y un dios demonio era enorme e insalvable. La llamada prueba del arconte fue escandalosa. Pedirle a mortales sin el poder de un dios que se enfrentaran a Osial. Ningguang, debemos preparar el Miyelit y también comenzar a evacuar a la gente, dijo Kekin con gravedad. El puerto de Liyue se encontraba en el mar. Si Osial provocara un tsunami, las víctimas serían inimaginables. El puerto podría reconstruirse. Pero si su gente muriera en masa, la vitalidad de Liyue se vería totalmente destruida. Como sabemos de antemano, debemos prepararnos. Entonces déjalo en tus manos, Kekin. Ningguang no se opuso y le dejó el asunto en sus manos. Kekin asintió y abandonó la cámara de Jade. Ningguang, ¿qué hay del funeral del arconte? Preguntó Koji. Ningguang se quedó paralizado. Todos sabían que el arconte no estaba realmente muerto, sino que estaba en un estado de indefensión. Sin embargo, el pueblo de Liyue lo desconocía. A sus ojos, su venerado señor había perecido. Si los Kixin no hicieran nada, ni ritos ni duelo, la indignación pública los ahogaría. Pero celebrar un gran funeral, mientras el arconte aún vivía, ¿le agradaría ver su propio entierro? Ese era el dilema. Tengo una idea. ¿Por qué no dejar que la funeraria Wangsen se encargue? Sonrió Koji. ¿Funeraria Wangsen? Ningguang arqueó las cejas. En asuntos funerarios, nadie lo superaba. ¿Fue esto sugerido por el señor Zhongli? Preguntó. No. Ya hablé con la maestra del salón, Utao. Le prometí una comisión importante. Con la larga trayectoria y experiencia de Wangsen, ¿quién más podría ser digno de oficiar el funeral del Geo Archon? Ningguang hizo una mueca. No podía negarlo. Era una orden monumental. ¿Quién más había celebrado un funeral para un arconte? Aún así, esto requeriría la aprobación del arconte. No podían decidirlo unilateralmente. Perdóname. Debemos pensarlo con cuidado. Ahora mismo, Osial es la mayor prioridad. Koji asintió. Eso era lo que esperaba. Aún así, podía hablar directamente con Zhongli, emitir un edicto y listo. Zhongli, no querrías decepcionar los ansiosos ojos de Utao, ¿verdad? Koji, ¿podrías tú Illumine luchar contra un dios demonio? Preguntó Ningguang. En un momento como este, la riqueza también era poder. Si la tenía, ¿por qué no usarla? Ella no era estúpida. Mientras el salario sea justo, todo es negociable, sonrió Koji. Por cierto, ¿deberíamos nombrar a un Geo Archon interino? Sin un dios de repente, el impacto no es pequeño. ¿Te refieres a un puesto de representante supervisor? Ningguang reflexionó. Mientras el arconte vivió, nadie se atrevió a albergar ambiciones. Exactamente. Recomiendo a Zhongli como segundo Geo Archon. ¿El arconte está muerto? ¿Qué le importa a Zhongli? Viejo, quédate con tu puesto. Señor Zhongli. Eso podría funcionar. Con la verdad de su identidad revelada, nadie se opondría a que un adepto se convirtiera en Geo Archon. Lo anotaré. Lo decidiremos más tarde, cuando restablezcamos contacto con el arconte. Con 2 caballeros honorarios a su lado, incluso si no pudieran derrotar a Osial, no dejarían que Liyue se convirtiera en ruinas. Si el propio arconte intervino, entonces habrían fallado la prueba. Retumbar. Nubes oscuras se arremolinaron. Resonaron truenos. Cayó una lluvia torrencial, cargando con la ira de un dios demonio primordial, deformando el cielo y la tierra. Varias mangas marinas se elevaron sobre el mar, pilares que unían el cielo y el océano. Debajo de la superficie, una criatura enorme nadaba hacia el puerto de Liyue, cargando con una antigua malicia. En medio de la tormenta, innumerables formas serpenteantes de color azul agua emergieron, aparentemente hechas del mismo hidro, enroscándose alrededor de la cámara de Jade. ¿Así que este es Osial? Ningguang frunció el ceño. La presión opresiva le dificultaba la respiración. En la guerra de los arcontes hace 2 milenios, este era el tipo de monstruo al que se enfrentaba la humanidad. Solo imaginarlo le producía escalofríos. Incluso los inmortales presentes tenían expresiones solemnes. Un poder así no podría ser superado solo por los mortales. Viejo, ¿te preocupa que inunde el puerto de Liyue? En el monte Tianen se encontraban Venti, Zhongli y Gizon.
Gizon, después de haber recuperado su autoridad de sus antiguos restos, no poseía toda su fuerza anterior, pero todavía se encontraba al nivel de un dios demonio. Los Kipsin ya evacuaron a la gente. Mientras la gente de Liyue permanezca allí, la primavera volverá, dijo Zhongli lentamente. Borracho, el capitán de la expedición de tus caballeros de Favonio, Barca, también debería tener el nivel de un dios demonio, ¿verdad? Más o menos. El señor Barca es realmente fuerte, admitió Venti. Mientras tanto, en lo alto de la cámara de Jade, los inmortales vertieron su poder en el gran mecanismo de Gizon, lanzándolo contra Osial. Solo la fuerza adeptal podía hacer que la construcción desplegara todo su poder. Espera, ¿qué es eso? Justo cuando pensaban que estaban ganando terreno, Osial comenzó a reunir una marea aplastante de hidro. No es bueno. El dios del vórtice está lanzando un ataque. Madame Ping frunció el ceño. La máquina de Gizon tenía límites. No podía matar a un dios demonio por sí sola. Boom, boom, boom. Torrentes meteóricos de hidro cayeron del cielo, destrozando la construcción en pedazos y las brillantes matrices azules se hicieron añicos, convirtiéndose en polvo. Viento. Koji extendió los brazos. La bendición de los elementos se activó. Una oleada interminable de ánimo recorrió el cielo y la tierra. Los soldados Miyelit, a punto de sumergirse en el mar, fueron llevados sanos y salvos a la cámara de Jade. ¿Quién es el arconte ánimo? Venti torció la boca. El control del viento de Koji rozaba lo absurdo. Ningguang, ¿deberíamos intervenir? Preguntó Koji. No. Tengo un último plan. Abandonar la cámara de Jade. El tono de Ningguang era firme. Se separaría de su compañero de tantos años, pero era hora de que el dios del vórtice viera la fuerza de la humanidad. ¡Qué determinación! Ahora te veo diferente, estrella Tianquan, dijeron los inmortales, asintiendo en reconocimiento a su decisión. Adiós, mi viejo amigo. Ningguang guió la cámara de Jade sobre Osial. Con su poder combinado, destruyeron sus sistemas de levitación. El enorme palacio se desplomó. El arma definitiva de la humanidad, forjada sin depender de los adeptos, golpeó con poder apocalíptico. Auge. Como si se tratara de una detonación nuclear, una gigantesca nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo y su energía se estrelló contra Osial. La cámara de Jade fue construida con los mejores materiales, alimentada por inmensos núcleos. Su explosión equivalió al golpe de un dios demonio. El aura siniestra no se ha dispersado. Moon Carver habló con gravedad. Osial aún vivía. El dios del vórtice está furioso, Cloud Retainer también lo sintió. El golpe le había hecho daño, pero no le había dejado lisiado. Pequeña. Koji dio un paso al frente. Cuando Zhongli liberó a Osial, fue claramente diferente a cuando lo hizo Tartaglia. Zumbido. El aire se volvió sofocante. La mano de Koji aferró la empuñadura de la espada divina. Amanecer y la liberó lentamente. Al emerger la espada, incluso el aire se calmó. El mar tempestuoso se calmó como el cristal. La señora Ping jadeó. Solo el débil ki de la espada podía rasgar los cielos. Espada divina. El amanecer desenvainó. Su resplandor abrasador eclipsó al sol. En ese instante, el poder elemental cesó su flujo. El espacio mismo se deformó, abriéndose grietas estrechas. Ningguang y los demás lo sintieron. Los elementos ya no les respondían. Era como si todos se inclinaran ante la espada en la mano de Koji. Subestimamos esa espada, admitió Zhongli con asombro. El simple acto de desenvainar deformó la estructura del mundo. Los 7 elementos se plegaron voluntariamente, con entusiasmo, a su llamado. Incluso Zhongli sintió una amenaza extrema. Ninguna bendición suya pudo bloquear ese filo. En ese momento, trascendió los límites del mundo. Al otro lado de Teyvat, las miradas de innumerables seres poderosos se volvieron hacia Liyue. Incluso ciertas existencias en Celestia se agitaron, aunque ninguna se movió todavía. Más allá de Teyvat, otros también lo notaron. Un poder que vale la pena investigar. Koji blandió su espada con suavidad. Un rayo de luz de espada se extendió, sin reacción elemental, solo agudeza pura. El océano se partió, dejando al descubierto el lecho marino. Osial quedó completamente partido en dos. No quedó ni un solo residuo. El dios demonio fue aniquilado. Sonido metálico. La espada volvió a su vaina. El rostro de Koji estaba tranquilo, sin prisas, como el de un santo de la espada invencible. El poder de la espada divina sobrepasó incluso su imaginación. Y este corte no había desatado todo su poder. De haberlo hecho, Teyvat podría haber quedado partido por la mitad. Sentir. Lumine y los demás respiraron con frialdad. Una sola espada, y el dios del vórtice, Osial, desapareció.
Dominado más allá de lo razonable. Esto está demasiado roto, murmuró alguien. Koji, ¿haces trampa? Preguntó Lumine con un tono complicado. Era el mismo viajero, pero la diferencia era enorme. Si no hice trampa, ¿cómo podría llamarse trampa? Respondió Koji con cara seria. Lo cierto era que, tras recibir la bomba nuclear de la cámara de Jade en la cara, Osial había estado a punto de morir. Koji acababa de ejecutar el último golpe. Sé honesto. ¿Usaste todo tu poder? No. Koji negó con la cabeza. Con sus bendiciones, era inmortal. Inigualable en combate. Incluso si lo mataban, reviviría. ¿Qué podía hacer alguien al respecto? Gracias. El pago será entregado, dijo Ningguang. Me alegra oírlo, respondió Koji casualmente. Aunque el dios había sido derrotado, el puerto de Liyue aún sufría daños y necesitaría reconstrucción después. Koji. Explícame. ¿Cuándo acepté ser oficial ejecutivo? Dentro del Northland Bank, Lumine tenía sus manos apretadas fuertemente alrededor del cuello de Koji, sacudiéndolo violentamente. Ella solo había venido a ver la conmoción, pero de alguna manera terminó siendo uno de los heraldos Fatui. Solo te hacía compañía. Soy el 12º asiento, con nombre en clave viajero. ¿Quién hubiera imaginado que los Fatui trabajaban tan rápido? Lo acaban de confirmar. Lumine, como ya eres un oficial ejecutivo, tengo una pequeña reserva de recursos. Puedes usar mi ficha para invocar subordinados. El tono de Rosaline era absolutamente práctico. Quiero magos electrocicín, magos del abismo criogénico y doncellas espejo, las más guapas. Así podrán pelear y calentar la cama. Lumine miró fijamente el pecho de Rosaline, queriendo preguntar si su orientación sexual funcionaba normalmente. Todos sus subordinados eran mujeres. Jajaja. Compañero, encontrarás a los que buscas en el desierto cerca de Liyue, pero tendrás que buscarlos tú mismo. Si no, tendrás que esperar a que Snetnaya envíe refuerzos. Childe se rió y la fina cinta que llevaba alrededor del cuello se balanceó ligeramente. No pasa nada, dijo Rosaline con calma. Los que están fuera de Liyue están inactivos ahora mismo. Usa tu ficha y vendrán. Como Koji y Lumine no habían operado directamente en Snetnaya, pocos entre los Fatui los reconocieron. De acuerdo. Lumine asintió. Como ahora era oficial ejecutiva, no podía seguir cultivando a Fatui para Mora como antes. Morax, ¿podemos llevarle la gnosis a su majestad, no? Rosaline miró a Zhongli, que tomaba té tranquilamente, algo que no se parecía en nada a la representación de confrontación del juego. Minnesota. Zhongli asintió y sacó la gnosis. Ya no le servía de nada. Señor Zhongli, qué bien se escondió. Rosaline, cuando descubrió quién era realmente. Childe suspiró con impotencia. Una vez intentó preguntarle a Zhongli sobre el Geo Arconte, solo para descubrir después que Zhongli era el Geo Arconte. Sin duda, el tonto modelo entre los Fatui. ¿Cuándo supiste quién era yo? Preguntó Zhongli. Los cristales Zhongli son los restos del tercer descendiente, ¿no? Preguntó Koji de repente, dejando caer una bomba. MN. Zhongli se quedó paralizado por un instante, sorprendido de que Koji supiera tal cosa. Solo la primera generación de los 7 podría saberlo. Ni siquiera el Irminsul contenía registro alguno. Sí, admitió finalmente. Zhongli, dado que hay 7 gnosis, ese tercer descendiente debe haber dominado los 7 elementos, ¿verdad? Preguntó Lumine con curiosidad. Así es, dijo Zhongli asintiendo. El tercer descendiente poseía los 7 elementos y una voluntad tan poderosa que rivalizaba con un mundo entero. Sabía que Lumine era una descendiente. Pero Koji. Ese ser era algo aún más aterrador. Koji pensó simplemente. Solo soy un transmigrante. No pensé que oiría algo así, murmuró Childe, intrigado. Rosaline, ¿crees que su majestad está reuniendo gnosis para recrear al llamado tercer descendiente? 7 elementos, control total. Sonaba increíble. Ya quería desafiarlo. Las decisiones de su majestad no nos incumben, respondió Rosaline con frialdad. Solo cumplimos su voluntad. Ella no tenía ningún interés en los descendientes. Hijo, llévale la geognosis a su majestad. Después me dirigiré a Inazuma. Rosaline le arrojó la gnosis y se dio la vuelta para irse. TSK. La dama sí que es eficiente, dijo Childe con una sonrisa. Ya hemos conseguido 2 nos, y ahora vamos por el tercero. Un auténtico modelo de los Fatui. Koji, ¿crees que soy un descendiente? Después de salir del banco, Lumine preguntó abruptamente. Ya dominaba 2 elementos. Algún día, podría dominar los 7. ¡Guau! Zhongli dijo que los descendientes tienen el poder de rivalizar con un mundo entero.
¿Eso significa que podrías luchar contra todo un mundo, Lumine? Preguntó Paimon, sorprendida. Rivalizar con un mundo. Lumine frunció el ceño. ¿Destruir un mundo, o influir profundamente en él? Ella no entendía realmente lo que significaba ser un descendiente. Koji, ¿tú también eres uno? No, soy un transmigrante. Entonces debo ser el descendiente. Quizás algún día sea un salvador, murmuró Lumine. Koji la miró con cierta lástima. Un salvador, suena a una trampa para asumir la culpa de todo. El sustentador de los principios celestiales no los había expulsado precisamente porque tanto Lumine como Koji aún le fueran útiles a Teyvat. De lo contrario, ya los habrían borrado. Ser salvador es demasiado pesado para mí. Prefiero seguir siendo un viajero, dijo Lumine en voz baja. Aún así, no podía dejar de pensar en su hermano. ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿Por qué no había ido a buscarla al despertar? Mondstadt. Koji regresó con Noelle y Eula. Llevaban un buen rato ausentes. Ah, Lord Venti realmente fue a Liyue. Jin suspiró, llevándose la palma a la frente. Habían pasado días sin ver a su arconte Anemo. Por supuesto, el dios de la libertad realmente hizo honor a su nombre. He oído todo lo que pasó en Liyue. ¿Están bien los tres? Preguntó Jin, preocupado. Estamos bien, gran maestro interino. Lord Venti nos pidió que le dijéramos que regresará una vez que termine el funeral del arconte Geo, dijo Noelle cortésmente. Jin soltó una media risa, medio suspiro. A los dioses les encantaban sus juegos. ¿Venti muriendo en Liyue? Imposible. Lo más probable es que la muerte de Morax fuera una prueba para la propia Liyue. Si Mondstadt se enfrentaba ahora a un desafío así, nunca lo resistirían, especialmente porque Farfalla y muchos caballeros fuertes habían partido en una expedición. Ya veo. ¿Seguirás viajando con Koji después? Preguntó Jin. Nos quedaremos en Mondstadt por un tiempo y luego nos uniremos a él cuando se dirija a Inazuma. Jin asintió. Después de todo, incluso su propio dios se había ido a vagar. Koji, alguien quiere verte. Jin recordó de repente y lo acompañó fuera de la oficina. Eula y Noelle lo siguieron. La sala de confinamiento. Las dos chicas lo conocían bien. Era allí donde solían enviar a Clee después de hacer explotar peces. Con el tiempo se convirtió en una pequeña habitación cálida y acogedora. ¿Podría ser que Clee quería ver a Koji? Jin golpeó suavemente la puerta y luego la abrió. ¿Quién intervino? Y se congeló.